Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Hoy, en Despacho 42, vamos a seguir comprobando que las y los informáticos, afortunadamente, tienen intereses que van mucho más allá de la informática. Y vamos a hablar con un compañero nuestro, Joan Casas Roma, con quien, ya veréis, hablaremos más de filosofía que de informática. Advertencia: escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo, ¿o no? Hoy tenemos, como decíamos antes, a Joan Casas Roma. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Vosotros? Vamos haciendo. Bien, gracias, bienvenido. Joan es, tú me corriges si me equivoco, porque yo siempre cojo las notas así como las cojo. Investigador postdoctoral del grupo Smartlearn de la UOC, ¿sí? Sí. También eres profe, por lo tanto compañero nuestro. Y me consta aquí que sus intereses de investigación se centran en temas de inteligencia artificial y ética, así como en filosofía y ética de la tecnología, que quiere decir que vamos como 4 años tarde en invitarte a Despacho 42 porque vendrían a ser temas capitales para nosotros. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y si no me equivoco, tú hiciste un grado de informática en la Universidad de Vic, después te pasaste a un máster de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de Salamanca y hiciste ya hace unos años una tesis doctoral que se llama Deeper Down the Rabbit Hole, Unfolding the Dynamics of Imagination Acts. Traduzco así un poco a salto de mata. Más hondo por la madriguera del conejo, desplegando las dinámicas de los actos de imaginación, que suena así como bastante importante. Yo, de hecho, en su momento, como mínimo, las primeras páginas de la tesis sí que me las leí porque me interesó bastante, pero quizá nos puedes explicar cómo saltamos de la informática a la lógica y la filosofía de la ciencia y de ahí a esa tesis. Es la gran pregunta, supongo. O sea, vale, tú también te lo preguntas. Si pudiera contestarla, mi vida sería seguramente mucho más apacible. Yo siempre he tenido más o menos interés en humanidades, pero por alguna razón decidí estudiar, o sea, pasarme a ciencias puras y estudiar informática. Y supongo que al terminar la carrera, estar trabajando de programador informático y tal, sentía que faltaba esa parte como de conexión quizá de lo que hacía programando o lo que hacía en la informática con el mundo detrás de la pantalla, por así decirlo. O sea, cómo afectaba lo que se hacía en la informática al mundo detrás, cómo representábamos, cómo conocíamos, cómo tomábamos decisiones acerca de ese mundo. Y eso me llevó a la lógica, que ya era un tema que me interesaba mucho, como representación del conocimiento. Y eso me llevó a ese máster, que era lógica, que era como más o menos relacionado en informática, pero ya era la primera patita en el campo de la filosofía, que también me había interesado, pero tampoco había estudiado nada del tema. Y la tesis fue como la culminación de esa humanización, por así decirlo, del perfil informático, en una tesis basada puramente en lógica, pero con una parte de filosofía importante en el sentido de que no era solo representar formalmente algo que ya estuviera estudiado, sino como parte central de la tesis también contribuir al estudio y al entendimiento de cómo funciona la imaginación, en el sentido de, porque cuando decimos imagina A, hay algunas cosas que comúnmente las imaginaríamos y otras que no. ¿Cómo funcionan esos mecanismos? Porque a veces, pues, unos escenarios imaginarios los desarrollamos de un modo, hacia una dirección y no hacia otra, o porque a veces estamos como viendo una película y seguimos la película, estamos inmersos en ella, pero de pronto el protagonista hace alguna cosa, dice alguna cosa y de pronto desconectamos. Y es como, ¡buah! Eso no me lo trago. Toda la película es ficción. Ajá. No hay nada que sea real, pero hay alguna cosa que nos hace desvincular de esa ficción. ¿Qué es eso, no? Y la tesis exploraba un poco esa pregunta de cuál es la lógica que gobierna esos escenarios
ficticios en el fondo, o imaginarios. Como siempre, las notas del podcaster estarán trufadas de enlaces entre ellos. Para los que os provoque curiosidad, que creo que vais a ser unos cuantos y unas cuantas, estará el enlace al repositorio de la tesis de Joan. Y luego, durante el mes siguiente, pasaremos lista y contaremos descargas, ¿eh? O sea que más vale que os los miréis. Pero a pesar de que la tesis sería un tema apasionante para hacer volver a Joan en algún momento en el futuro, nosotros por lo que le traíamos aquí era porque cada vez que escribe en el blog donde vive Despacho 42, que recordemos es blogs.wog.edu/informática, Joan ha escrito en los últimos 2-3 años 3 entradas súper chulas: el bueno, el robot y el malo del diseño ético, la moralidad artificial, caminando por un mapa, el solucionismo tecnológico y los límites del lenguaje, y por qué enfatizamos con los robots, que tienen una cierta relación con la tesis, pero insisto, son temas asociados pero diferentes, y queríamos hablar de esos temas. De la primera entrada en el blog vamos a pasar un poco de puntillas porque si no yo creo que nos haríamos eternos hablando de esto, pero sí que podemos recordar que trata de diseño ético en inteligencia artificial, ¿sí? Uh-huh. Que es un tema que, bueno, está tan de moda que de hecho en el anterior episodio de Despacho 42, el de tendencias, Rubert ya nos apuntó que esto era una tendencia para el año que viene. Joan iba por delante y esto lo marcaba ya hace unos pocos años. Y en ese artículo se habla de que es necesaria una moralidad artificial que entienda, entre muchísimas comillas, las consecuencias de las decisiones que toma un algoritmo o una inteligencia artificial. ¿Vendría a ser eso? ¿Me he dejado algo? Vendría a ser eso, sí. O sea, por intentarlo resumir como en un logline, por así decirlo, el diseño ético es necesario pero no es suficiente, en el sentido de que no se puede prever todos los posibles escenarios que una nueva tecnología o la intersección de varias tecnologías nuevas pueden crear, en el sentido de qué problemas éticos puede haber en el uso de ciertas tecnologías, ¿no? Y el diseño ético puede ser muy útil y es necesario para prever algunos de estos escenarios a priori y quizá limitarlos o controlarlos o tener algún flag que señale que hay algo que debe tenerse en cuenta, pero de la forma como nosotros como seres humanos nos adaptamos a situaciones éticamente relevantes de forma dinámica y aparece un caso que no hemos visto nunca, que no hemos experimentado nunca y podemos entenderlo, podemos empatizar con él, podemos razonar acerca de lo éticamente correcto y tomar una decisión. Si la tecnología y la inteligencia artificial cada vez es más autónoma en todas las capas de nuestra vida, que lo es y lo será cada vez más, sería ideal, por así decirlo, que pudiera mostrar unas capacidades semejantes a las nuestras, en el sentido de, tal y como ahora ya se utilizan medidores como utilidad, rendimiento, beneficio para calibrar estos algoritmos, si se pudiera integrar, y aquí está el reto, ¿no? Algo tan contextual y algo tan complejo como la moralidad, o sea, tal y como integramos pues el beneficio, la autoridad de una decisión, ¿cuál es la polaridad ética que puede tener esa decisión? ¿O podría esa decisión comportar algún problema ético que no se detecta de antemano? Si se pudiera integrar este parámetro y esta forma de entender la dimensión moral de ciertas decisiones, nos ahorraríamos seguramente muchos de los problemas que aparecen más tarde de la cuenta, como, vale, este software o esta herramienta necesita un update porque pues ha habido pues casos de discriminación en sistemas judiciales o en temas de empleo, en lo que sea, y vale, ya lo vamos a corregir. Sí, pero esos casos ya han aparecido y la vida de esas personas ya han sido afectadas y ya ha habido un cambio en el mundo debido a que eso no se ha tenido en cuenta en su momento. Idealmente la pregunta es, ¿eso se puede integrar de alguna forma? No necesariamente para que el programa tome decisiones autónomas, pero al menos para reconocer que aquí hay alguna cosa que hay que mirar con lupa y que quizá conviene traer a un human in the loop que sea consciente del contexto para decir, vale, esto hay que tratarlo así, o es un false positive, no pasa nada, seguimos adelante o lo que sea. Muy resumido. Quería que fuera una logline y al final ha sido un párrafo, pero... Y yo añado más con una pregunta. ¿Cómo funcionaría el razonamiento para identificar este tipo de mecanismo? ¿Deberíamos tener, por ejemplo, unos principios de nivel superior que cuando entran en cuestión, entran en una situación, se levanta esta red flag o es
un razonamiento de tipo opuesto. O sea, desde el conjunto de datos y lo que se retiene ético o no ético, ¿no? Que se hace esto. Aquí intentaré ser breve porque también podría ocupar seguramente todo el podcast con eso, pero depende, o sea, de entrada depende de la teoría ética que aceptemos como correcta. O sea, si se parte de una teoría deontológica y hay como unas normas que hay que cumplir y tal, es básicamente un tema de top-down. O sea, el sistema tiene pues estas normas y estos axiomas que hay que cumplir, y si no los cumple o si hay conflicto en alguno de estos axiomas que no pueden cumplirse a la vez, pues se detecta algo. Si tomamos como la teoría de la virtud, digamos, que es como una teoría más constructiva, más expansiva, los sistemas de moralidad artificial suelen ser de bottom-up y suele ser más un sistema de aprendizaje basado en casos y de extrapolación o abstracción a casos generales. Si hablamos de utilitarismo, luego sería cómo codificamos el valor o el beneficio o el perjuicio de una decisión y lo convertimos simplemente en una ecuación matemática. Ahora estoy entendiendo por qué el pasado Sant Jordi, el libro que nos recomendó Joan en el blog fue Yo Robot. O sea, yo creo que estoy viendo que sus respuestas en algún momento a lo mejor están un poco influenciadas por ese libro. Bueno, precisamente lo recomendé, supongo, porque me gustó mucho, que era un libro en el que se percibe muy bien y de forma muy, muy accesible esa complejidad que hay detrás de... No es solo un problema técnico, no es solo un problema computacional de cómo representamos eso, sino es un problema filosófico de cómo entendemos el bien, cómo entendemos el beneficio para el mundo, ¿no? De qué forma. Si nos basamos en unos principios, justicia, equidad, cómo podemos distinguir que una decisión apoya o viola uno de esos principios, cuando podemos distinguir que están en conflicto, o si lo reducimos a como a una ecuación matemática de utilitarismo, cómo cuantificamos eso y cuán beneficiosa es una decisión para alguien, cómo traducimos eso a números. Y pues yo Robot lo representa de una forma muy, muy, muy clara y muy accesible, y por eso es, creo, de los que aún recomendaría este Plupe Sant Jordi, voy a recomendarlo de nuevo. Y mucho antes de que se pusiera el problema, entonces. Sí, correcto. Esto es lo que estaba mirando yo ahora, porque mi memoria no da para tanto, pero Yo Robot se publicó, dice la Wikipedia, el 2 de diciembre de 1950, que quiere decir que antes de que realmente estuviéramos tomando o estuviéramos cerca de tener una inteligencia artificial más o menos práctica y tomas de decisión algorítmicas, esto ya era un tema. Y sobre la ciencia ficción volvemos dentro de no sé cuántos minutos, unos cuantos. Y luego, en esta edición de Despacho 42, las notas del podcast van a tener además un glosario, porque hay muchos términos de filosofía que yo tengo que repasar. Imagino que no seré el único, y por si acaso pues los pongo en las notas, porque si los preguntamos ahora sí que nos vamos a un episodio de 4 horas, que haría muy feliz a Dani, pero que luego igual a mí me pegan. Tenéis enlaces en las notas del podcast para escarbar, los que, como yo, tengáis menos formación en filosofía de la que sería conveniente o de la que desearíamos. Pasamos página y nos vamos al Caminando por un mapa, la entrada esta, que habla de solucionismo tecnológico, que de nuevo es un tema que en el episodio de Despacho 42 sobre tecnopolítica ya hablamos un buen rato de él. Ahora ya no sé, me voy a temer que de nuevo Joan llegase antes a esto en el blog que nosotros en el podcast. Prometo que no le copiamos y que no le explotamos para sacar temas. Fluye solo y le referenciamos si es necesario. Soy un influencer del blog. Pregunta de nuevo difícil por aquello de refrescar, más o menos breve, esto del solucionismo tecnológico. Eso sí, voy a intentar condensarlo en una sola frase, porque además ya lo cubristeis en el Despacho 42, o sea, solo para refrescar la memoria. Diría que el solucionismo tecnológico es la idea de que todos los problemas actuales y futuros van a poder solucionarse con herramientas tecnológicas. Ya sea cuando la tecnología avance más o cuando tengamos más datos, o sea, es un tema de accesibilidad, o sea, cuando haya acceso a todos esos datos y a esa tecnología más potente y más rápida y bla, 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 vamos a conseguir solucionar todos los problemas que tenemos o que aparecían. Que, como ya dijimos en el episodio correspondiente a Despacho 42, pues a nosotros nos parece que de hecho no, y creo que Joan también está de acuerdo en que pues muy probablemente
y desafortunadamente, porque sería todo más fácil, pero que no. Totalmente no. Que hay más cosas que solucionar. Sí. Y a partir de ahí, lo que entras es en hablar de los límites de los modelos que usamos para representar la realidad y de las simplificaciones que tenemos que hacer, porque hablas de eso, de que un mapa de escala 1:1, que esto es algo que ya se ha comentado muchas veces, pues que no sería muy práctico, y cuando vemos un mapa pues nos gusta que sea a escala 1:10.000 y hay muchas cosas que no salen en el mapa y que cuando modelamos algo en software dentro de un ordenador pues también tenemos que hacer. ¿Nos puedes poner algún ejemplo para entender cómo hacemos esos modelos y cómo necesariamente simplificamos? Supongo que para poner un ejemplo específico habría que fijarse en un modelo muy concreto y un caso muy concreto que ahora mismo no tengo entre manos, pero uno de los casos más, supongo, incluso dignos de meme serían los típicos ejercicios de física en el que pues considera una vaca esférica que se desliza por un plano sin fricción. Vale, sí. Pero ahora salgo al mundo y aparte de no existir, pues bien, pero el ejercicio queda muy chulo. O en temas de modelos de predicción climática, en los que pues se asume una simplificación de las corrientes de aire, una simplificación de las marismas, todo ese tipo de temas, o en casos, por ejemplo, de educación y de educación online, en el que se crea un modelo de los estudiantes basados en sus actividades en el campus, pero hay toda una serie de actividades que no se capturan y que seguramente no podrían capturarse, como por ejemplo la forma en que cada persona tiene distinta de aprender. Hay pues unas personas que aprenden mejor a través de ejemplos, otros que aprenden mejor a través de pues entender la teoría detrás de los ejemplos, y esas diferencias de la aproximación subjetiva que cada uno hace a su aprendizaje no forman parte de ese modelo. Claro, no podríamos tener la foto completa de todos los estudiantes en este caso porque es imposible, es bastante obvio, y eso nos permite funcionar mejor en muchísimos casos, pero va a haber unos cuantos en los que esto supone un problema porque no conocemos a esa persona y le estamos dando algo que no es lo que esa persona necesita para aprender. Sería más o menos sí, hay eso. Un tema de optimización, digamos, y de que al final pues tienes que quedarte con una representación de la mayoría de los casos y tomar decisiones generalizadas o estadísticamente correctas, pero que nunca serán del 100%. Y hay también un tema que sería más ligado con lo que no se puede representar, que es eso, no sea, sí habrá seguramente, por supuesto, hay distintas teorías pedagógicas, por así decirlo, o distintas formas de aprender o distintas formas de enseñar, pero esas a su vez son también una generalización y una clasificación en donde hay seguro unos gradientes que no se podrían representar dentro de un sistema, aunque haya pues la opción de enseñar a través de ejemplos, a través de teoría, a través de lo que sea. Habrá siempre esos casos fringe en que en realidad no sería ni uno ni otro, pero que hay que clasificarlo de algún modo, hay que ponerlo en algún lado. Que esto, de hecho, muy probablemente se acentúa con el uso de tecnología y en todas las cosas que están mediadas por un software o por algún mecanismo, pero que de hecho a las personas ya nos pasa. En educación online es un riesgo muy, muy importante, pero seguramente el profe que está en un aula de instituto tampoco conoce perfectamente a los estudiantes y tiene modelos sobre cómo es ese estudiante que no acaban de ser correctos, y eso es un riesgo en todos lados. Lo que pasa es que cuando hay tecnología de por medio, pues probablemente ese se acentúa. Oye, por cierto, sí, paréntesis. Te marcas el detallazo de citar a Wittgenstein en una entrada del blog de informática, que a mí me dejó como bastante. A Susana eso no le supone ningún problema, pero yo tuve que buscar, que ya no me acuerdo de la filosofía de Es que Wittgenstein no se estudia en COU, ¿eh? Ya ni me acordaba si estaba o no estaba en COU y me tuve que ir a la Wikipedia y ver qué decía este señor. Pero resulta ser que no eres el único que ha puesto a Wittgenstein en el blog de informática, y esto lo vamos a dejar como ejercicio para el oyente, que busquéis las entradas en que se menciona, porque hay contenido. ¿En serio? Yo tampoco lo sé, ¿eh? Hay 2 entradas más, aparte de la de Joan, en las que se habla de Wittgenstein. Sí. Bastante tangencialmente, pero están ahí y son entradas. La semana que viene Wittgenstein será trending topic en los estudios.
Ahora como un revival. O sea, de hecho, cuando alguien mire el Analytics, la gente está buscando a Wittgenstein en el blog de informática de la UOC, en tecnología va a ser bastante una modelización si no sencilla de Wittgenstein, ¿no? Y con esto quería volver a hacerte una pregunta, ¿no? Estaba pensando, o sea, encuentro muy interesante el análisis que haces de cuál es el punto de equilibrio entre la optimización de un modelo y no perderse cosas por el camino, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás psicológicamente o también filosóficamente en la actitud que tú defines, me parece, bueno, una vuelta al positivismo, ¿no? De capturar cosas con modelos eliminando la complejidad. ¿Qué hay? ¿Un miedo a la complejidad? ¿Hay un miedo a la incertidumbre? ¿Hay una necesidad humana de codificarlas más allá de los elementos prácticos y los factores de la utilidad de todo eso, ¿no? Pero esta exageración que está amplificada por la tecnología de vivir dentro de modelos y de pensar que la realidad es el modelo, ¿de dónde viene? Según tu punto de vista. Otra vez, estos son mis preguntones, ya sabéis. Es que esto también se pide todo un capítulo del podcast. Eso es para volver a invitarte varias veces. Entonces, bueno, puedes hacer una primera respuesta y luego ya seguimos. Pues la verdad es que no sabría contestarlo sucintamente. Supongo que ya viene de siempre, de antaño, el anhelo humano de conocer y de saber y de conseguir capturar el conocimiento en la menor estructura posible, ¿no? Y aquí creo, y precisamente ayer estuve hablando de esto con un amigo, que creo que los seres humanos siempre pecamos mucho de buscar la teoría del todo y buscar una sola aproximación, un solo modelo, una sola herramienta para tratar los problemas que seguramente descubrimos en un sector muy concreto, pero que, ¿qué pasa si lo ampliamos un poco? Quizá también sirve para eso y bla, 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 y poco a poco va riendo otras herramientas o otras formas de aproximar otras partes de la realidad que seguramente sean más, no diré óptimas, pero que sean suficientemente correctas o que sean al menos mejores quizá para nosotros, y hay como esta especie de conflicto entre esta es la fórmula, este es el elixir de la juventud eterna que buscamos, ¿no? Hay tendencias filosóficas, sobre todo en el mundo, bueno, de las filósofas feministas, ¿no? Que van un poco en contra de ese tipo de visión, o sea, la multiplicidad más en la línea del segundo Wittgenstein, ¿no? Que ya no hay una correspondencia entre mundo, lenguaje, pensamiento, sino que hay una multiplicidad de lenguajes y de pensamientos que corresponden. De eso depende del contexto, de la experiencia. Cuando Wittgenstein se trabaja como docente de primaria, encuentra a los niños y la vida y la realidad y la complejidad que todo eso supone, tira por completo su primera teoría y construye una, no arriba a construirla del todo porque muere antes, pero donde prácticamente la desmonta y bueno, no que la desmonta, simplemente que le añade una complejidad y toda una serie de elementos que la primera no tenía, ¿no? Entonces, no sé, a veces siempre pienso que cuando buscamos controlar pero controlar el conocimiento en unas estructuras, bueno, probablemente estamos movidos por el miedo, y cuando hay sujetos que ya están acostumbrados a vivir con miedo, le da menos miedo quedarse en la incertidumbre. Entonces, por eso yo así explicaría el hecho de que en filósofas feministas o los estudios de género se trabaja de otra manera, ¿no? Y la multiplicidad de los lenguajes, de las formas de ser y de las teorías que puedan convivir pueden ser un camino. Sí. Ahora le vamos a exigir a Susana toda una serie de lecturas recomendadas para poner en los enlaces del podcast, y me acaba de costar no sé cuántas horas de mi vida. Mal, Susana, muy mal, castigada de cara a la pared. Pues me puedes cortar, si quieres. Tú tienes poder de censura sobre la tecnología y la edición, el poder que te concedo. De hecho, también se relacionaría seguramente con el tema de la tecnopolítica, que si hay una herramienta que realmente se utiliza para representarlo todo, esto es poder. Es poder para quien tenga acceso o control de esa herramienta. Pero en eso no me meto porque me habéis dicho que ya hay un episodio sobre tecnopolítica y esto ya no es... Algo hablamos del tema, sí, pero es un tema que tenemos que tenemos que recuperar porque, bueno, va a estar siempre en la palestra. Una de las cosas, de las soluciones o del cómo huir de estas cosas, de hecho ya lo apuntabas hablando de la otra entrada, con esto del human in the loop, del humano en el bucle, que es que los modelos están muy bien
en muchos casos, pero que uno de los principales problemas de los modelos es que nos los acabamos tomando como la Biblia, como la única manera de describir el mundo y que no somos capaces de hacer excepciones. ¿Cuadraría esto con tu explicación? Sí, no solo que no somos capaces de hacer excepciones, sino que cuando estos modelos se automatizan, luego ya encontramos un problema no de no ser capaces de hacer excepciones cuando son requeridas, sino de identificar cuándo estas excepciones serían necesarias. Porque si todas las decisiones se automatizan ya usando esos modelos, seguramente la inadecuidad, creo que me he inventado esa palabra, pero la inadecuidad de esos modelos ya pasa completamente desapercibida. Ya ni tan solo nos damos cuenta de que eso no es, de que no está funcionando, de que es incompleto, de que es parcial. Como el sistema ya funciona así, pues ¿para qué cuestionarnos el sistema que ha estado ahí siempre y que no tenemos que tocar? Exacto. Es interesante. Y si os parece, vamos entrando en la tercera entrada, que sería la de la empatía con los robots, que este es un tema, de nuevo aquí, bueno, ya vuelves tú a Yo Robot y a novelas de 1950, porque para hablar de empatía, tú lo que haces es poner una serie de ejemplos de películas y novelas de ciencia ficción. Por cierto, te voy a echar bronca. No pusiste Blade Runner como uno de los ejemplos de empatía y como película favorita mía que es. O sea, ya no te hablo. que quede claro. Hemos hablado antes de Yo Robot. Hablamos... Mirad la entrada del blog y tendréis unas cuantas recomendaciones de contenido que os van a tener entretenidos un rato. ¿La ciencia ficción suele ser una buena manera de pensar en estos problemas? Yo diría que sí, porque es una manera de guiar posibles, no diré descubrimientos, pero líneas de pensamiento que no son actuales, digamos, que no existen de momento, y que es una forma de dirigir preguntas hacia algo que somos capaces de imaginar. O sea, no es... Hay muchos descubrimientos científicos o tecnológicos que son o han sido a lo largo de la historia como expansivos, en plan fuerza bruta, ¿no? Y vas combinando cosas y vas mezclando... Ahora tengo como una imagen química en la cabeza, ¿no? Pero vas como mezclando elementos, y aparece un muffin, yo qué sé. Son como por fuerza bruta y descubres cosas. Pero muchas veces lo que necesitamos es una pregunta concreta, una idea de un mundo abastable o más o menos abastable desde el mundo que tenemos ahora, para poder entender hacia dónde tendría que moverse la ciencia o la tecnología actual para llegar hasta esa situación imaginaria. Y en ese sentido la ficción es una de la filosofía se encarga de formular esas preguntas, pero la ficción también a otro nivel, por supuesto, o en otro sentido, pero de imaginar esos posibles hipotéticos de cuando los robots sientan emociones o cuando los robots dominen la Tierra o cuando lo que sea. Volviendo, dejando la tangente de si la ciencia ficción sí o no, que estaríamos todos los presentes de acuerdo en que sí. La cuestión es que, de nuevo, vuelve a ser una cuestión histórica, es si pueden o podrán en algún momento sentir o empatizar las inteligencias artificiales. De hecho, bueno, me viene a la cabeza la que bastante gente considera la primera obra de ciencia ficción, que es el Frankenstein de Mary Shelley. Ya tiene bastante ese efecto de por medio. Y también te preguntas si hace falta o si tiene sentido preguntarse si sienten o si nos parece a nosotros que sienten, porque al fin y al cabo, pues aunque no lo sepas, con que tengas la impresión, basta. Y para hablar de esto, hablas de dos teorías que aquí sí que no me ha dado tiempo a mirar nada, que son la teoría de la teoría de la mente y la teoría de la simulación. ¿Qué son esas teorías? Intentaré también explicarlo como más o menos compactado. Teoría de la mente es una de las áreas en ciencias cognitivas que se encarga de estudiar cómo funciona la mente. Que no el cerebro, o sea, la parte física del cerebro es otra disciplina, sino la forma en cómo pensamos, digamos, en cómo se relaciona pues nuestras creencias con nuestros deseos, con nuestros miedos, con toda la parte que sería más de pensamiento, por así decirlo. Y hay varias formas o varias teorías posibles que explicarían cómo funciona nuestra mente, y una de ellas es la teoría de la simulación, que dice básicamente que a la hora de tomar una decisión, en esa teoría, de hecho, en la teoría de la simulación es en la que base la tesis doctoral, de entre las dos teorías mayores, que serían la teoría, se llama Theory, y la Simulation Theory, pues
me quedé con esa segunda porque me parece más sólida personalmente y para el tema que quería encajar. Por ejemplo, a nivel de tomar una decisión futura, la teoría de la simulación diría pues que tú imaginas tu vida habiendo tomado esa decisión. Por ejemplo, cambiar de casa, tomar un trabajo nuevo, o lo que sea, pues te imaginas cómo será ese nuevo trabajo, cómo será mi día a día, me gusta, no me gusta, cómo me sentiré, y en base a eso pues tomas una decisión que será correcta o será acurada o no, pero te basas en eso. Y la empatía, según esa teoría, funciona también del mismo modo, en el sentido que yo veo una persona en una situación concreta, que no es la mía personal, y puedo simular, puedo imaginar dentro de mi mente, por así decirlo, lo que esa persona está viviendo, está sintiendo, está experimentando, y puedo intentar entender con más o menos precisión lo que esa persona debe estar pensando o qué decisiones tomaría en esa persona. Lo típico, ¿no? Te viene un amigo, una amiga, mira, tengo ese dilema, bla, 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 te lo cuento todo, ¿qué harías tú? Y es en base a ese imaginar, bueno, si yo estuviera en tu sitio, siempre sabiendo que no se puede hacer un match 1 a 1 de lo que siente esa persona, pero si estuviera en tu sitio, pues haría eso, haría lo otro. Y lo mismo con empatía, ¿no? Si ves una persona pues significativa que está triste por alguna cosa o te cuenta un problema que ha tenido o una alegría que ha tenido, y tú en cierto modo simulas o imaginas esa experiencia de esa persona y sientes en cierto modo, compartes en cierto modo esas mismas emociones o esas mismas reacciones, digamos, que esa situación le ha creado a esa persona, a través de simularlas o de imaginarlas de ponerte en sus zapatos, básicamente. Y esto, igual que lo hago con una persona, de hecho lo puedo hacer con R2 con R2D2 en la Guerra de las Galaxias, y ponerme en la situación como si fuera una persona de un robot y empatizar con ese robot. Sería un poco eso a lo que por llegaríamos. Supuesto, no lo puse en el blog por tema copyright porque no sabía cómo funcionaba, pero las películas de Disney han funcionado siempre de ese modo. O sea, películas de animación, por supuesto, pero en Disney pues animales antropomorfizados con facciones y rasgos claramente humanos para hacerlos más approachable, por así decirlo. O si pensamos en La Bella y la Bestia y todos los personajes que son pues muebles o la tetera, las tacitas pequeñas, o sea que tienen claramente facciones, expresiones humanas que muestran emociones del mismo modo que nosotros lo haremos y que hacen más fácil que nosotros empaticemos con eso y nos reflejemos en eso. Y asignamos a ese dibujo animado, que no es más que un conjunto de píxeles, unas emociones y nos hacen reír y nos hacen llorar y nos hacen enfadar con lo que les pasa. Y por lo tanto, pues eso, que el empatizar con objetos inteligentes o no inteligentes es algo que Disney hace muchos años que consigue, por ejemplo, que es un gran ejemplo. Y entonces, cuando ese objeto nos ha convencido de que siente y de que está en una situación X y demás, eso nosotros empatizamos y eso supone muchos riesgos, pero también muchas oportunidades. Vamos a no ser Black Mirror, que es algo que nos pasa de vez en cuando, y no quedarnos solo con lo malo, aunque con lo malo también. ¿Cuáles serían a grandes o algunos de esos riesgos y algunas de esas oportunidades que se nos plantean? A nivel de oportunidades, la comunicación humana está impregnada de emociones, por supuesto. Somos seres emocionales, somos seres sensibles, y la forma en la que nos comunicamos, ya sea solo con lenguaje escrito o especialmente cuando nos comunicamos cara a cara, nos da muchas pistas, ¿no?, de lo que estará sintiendo esa persona, de qué emoción estará experimentando. Y en ese sentido, conseguir que una inteligencia artificial pueda al menos entender o percibir que hay alguna emoción concreta, a nivel de oportunidades puede ayudar a convertir esas interacciones en más naturales para nosotros, en más humanas, por así decirlo, en el sentido de quizá no tengo que decir explícitamente estoy enfadado con un asistente virtual o con lo que sea, sino que ya se percibe orgánicamente, por así decirlo, de la forma en cómo me comunico con ese asistente virtual. Casos en los que esto es útil sería, por ejemplo, en el caso de usar tutores personales artificiales en temas de aprendizaje, y en donde es muy importante, como profesor o tutor, identificar cuando un alumno siente pues frustración o miedo a no conocer ciertas cosas o quizá euforia porque pues le está interesando mucho lo que hace y seguramente es alguien que quiere aprender más o que quizá podría pues ahondar más en algún tema concreto. Reconocer eso como
profesores humanos, que somos todos los que estamos en este podcast, sabemos que la forma en cómo se te acerca un alumno es, si te viene un alumno pues que expresa frustración, te acercarás seguramente de una forma más intentando pues proponerle ejercicios para que gane confianza o clarificando algún tema concreto. Lo mismo en robots encarados a sanidad, en los que tratan con personas o usuarios en situaciones muy vulnerables en algunos casos y que pueden necesitar, quizá no que se los dé el robot de por sí, esto es otro cajón, digamos, pero si el robot puede identificar que esa persona siente miedo, siente tristeza, se siente lo que sea, o sea, tiene una necesidad emocional concreta, pues el sistema puede dar cuenta de ello y puede reaccionar apropiadamente a ello, aunque sea otra vez trayendo a un human in the loop o reaccionando ya de una forma concreta. Una pregunta, ¿qué pasa con los sujetos no neurotípicos, por ejemplo, con todas las personas que tienen emociones, formas de expresar que no son las que estadísticamente son las más frecuentes? Alguien en el espectro autista, por ejemplo, ¿no? Alguien en el espectro autista o, más cosas. Sí, este es el ejemplo más claro. Entraría en uno de los riesgos que hay detrás del llevar las emociones, digamos, al campo computacional, y que liga un poco con lo que hemos hablado antes de los modelos y de las optimizaciones de los modelos, que es, se creará un estándar de formas de relacionarse emocionalmente, o sea, como la mayoría de las personas reaccionan de una forma cuando están alegres, tristes o tienen miedo o lo que sea, eso se estandarizará a nivel de que será la única forma aceptable de relacionarse de ese modo. ¿Y qué pasa luego con toda la gente que no se relaciona de ese modo? Como muy bien has dicho, Susana, ya sea por algún caso concreto de la forma como entienden el mundo, o sea sencillamente por un tema cultural o por un tema de aprendizaje, sí, o porque sencillamente son personas más introvertidas y emocionalmente pues sabes que esa persona no soltará una lágrima, pero sabes porque la conoces que hay algo ahí dentro que le está carcomiendo. Ese es un tema de los riesgos. O sea, si delegamos hasta cierto punto la comunicación emocional o las interacciones que tienen las emociones en cuenta a una inteligencia artificial que pueda dar respuesta a ello en una mayoría de casos, estamos en cierto modo, o nos arriesgamos en cierto modo a condenar al olvido, por así decirlo, todos los casos fringe, o sea, a estandarizar lo que es la comunicación emocional, y si sale de ese modelo, si no es capturado por ese modelo, no existe. O es incorrecto, que no es un término que debería aplicarse al tema de la comunicación personal o al tema de la comunicación emocional, ¿no? Esto no es una novedad porque pasa entre humanos también, o sea que no es, pero claramente con un modelo y con una mediación tecnológica todo esto es mucho más peligroso por la escala, sí, a la que puede ir, ¿no? Pero un ejemplo tonto, pensábamos antes que tener una clase de alumnos y alumnas sentados y callados era equivalente a la escucha y a que estaban aprendiendo, y eso ya sabemos que puede que sí o que no, que uno podría estar pensando en otras cosas o enviándose mensajitos con el compañero o la compañera. Entonces, esto no es una novedad, ¿no? Entonces, claro, el sector educativo esto es bastante evidente porque ya tenemos este vicio de educar a todo el mundo de la misma forma. Y entonces, ya veníamos, o sea, todo lo que llega a la tecnología realmente lo estamos arrastrando como humanos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, exacto. Y la ciencia ficción, las humanidades y la literatura nos ayudan a imaginar, justo para volver al tema de tu tesis, otras formas que no son actualmente posibles, pero podrían serlos, o por lo menos nos puede ayudar a cuestionar, a imaginar nuevas maneras de hacerlo, ¿no? Y no sé, y me da la sensación que ahora, pero con este acelerón solucionista, será difícil encontrar el tiempo y el espacio para poder tener ese tipo de reflexión, porque yo a veces tengo la sensación, tengo interés en reflexionar en estas cosas, pero siento como que los temas van pasando tan rápidos que no tengo el tiempo de compartirlos con otras personas y poder parar un momento a decir, oye, esto, ¿qué pienso, no? sobre ese tema? Entonces, al final me acabo conformando con una opinión ajena o con una opinión simplificada para estar al paso. No sé si a vosotros pasa lo mismo, pero creo que... Sí, ¿no? Cuanta más tecnología, más necesidad de contacto humano y de ver otras opiniones y de empatizar a veces con la máquina, porque puede ser útil para determinadas cosas, pero con las personas que tenemos cerca o no tan cerca. El problema es que la tecnología al final muchas veces es un amplificador, un catalizador de
las imperfecciones que como humanos ya tenemos. Y decíamos que estos problemas de estandarización emocional ya existen antes de la tecnología. Al final los estereotipos son eso, son modelos imperfectos, incompletos, que intentan encajar toda una serie de personas o toda una serie de perfiles en una forma de entender el mundo que quizá ya no se corresponde y que de bien seguro es incompleta y es imperfecta. Estereotipos de género, especialmente a nivel emocional, pues todo el tema de la masculinidad frágil, de cómo puede o cómo debe un hombre expresar sus emociones o cómo debe o no debe hacerlo una mujer. Todo esto al final son modelos imperfectos que nacen de una forma de entender el mundo completamente errónea, pero que se han ido trasladando y que se han ido heredando desde hace mucho tiempo y que poco a poco van cambiando. Pero los modelos que sea los que integremos en la tecnología, lo que hará la tecnología es amplificarlos y llevarlos a un nivel de estandarización mucho mayor, mucho más global y mucho más difícil de actuar sobre él, porque al final, cuando las decisiones pasan a tiempo humano, por así decirlo, siempre hay espacio para intervenir, pero cuando las decisiones pasan a tiempo computacional, es difícil encontrar esa brecha. A veces para decir, espera, aquí hay algo que no funciona. Frankenstein ya se escapó del estudio del médico. Sí. Exacto. Y bueno, que estas amplificaciones de comportamientos, o sea, al fin y al cabo, Hollywood, por volver otra vez a Disney y demás, también lo está haciendo y nos está diciendo, hola, esta es la manera de comportarse, igual que la interacción con una máquina te puede decir, esta es la manera en que tienes que interactuar con las personas, pues quien sea el presidente de Disney tiene probablemente más influencia que absolutamente nadie sobre cómo nos comportamos o cómo aprendemos a comportarnos. Volviendo un poco, claro, o sea, todas estas cosas de empatizar con una máquina, igual el ejemplo que tenemos más cercano ahora es cuando tenemos un asistente de voz que hemos visto en algunos casos que, por ejemplo, para personas con discapacidad, pues indudablemente les arregla muchísimos problemas, pero de golpe pues comenzamos a tener críos que interactúan con una cierta frecuencia con Siri, con Alexa, con el asistente de Google, y que ese igual es el ejemplo más claro que tenemos ahora de cómo esto nos puede afectar para bien y para mal. Es sin duda un ejemplo muy, muy, muy relevante y muy actual, en ese sentido de que cada vez se interactúa más con esos asistentes y cada vez esos asistentes son más humanizados, ¿no? Y a nivel de tono de voz, a nivel de cómo reaccionan, a nivel de si se empieza a integrar esa capacidad de leer o proyectar emociones, pues cada vez será más frecuente utilizar eso de ese modo. Pero, por ejemplo, uno de los riesgos, ya que hablábamos de ello, que puede haber en el uso excesivo de esos asistentes emocionales, o que al menos leen y expresan ciertas emociones, es que al final sería fácil olvidar que son herramientas unidireccionales. O sea, al final, Siri, por así decirlo, por muy humanizado que esté el asistente, o Alexa, por muy humanizados que estén, no tienen un estado mental propio o un estado emocional propio que me pueda requerir a mí que me adapte en cierto modo a ellos. O sea, si yo pues quedo con un amigo o una amiga y hablamos de algo, ese amigo seguramente pues tendrá unas vivencias, unas experiencias, algo que me contará que me afectará a mí de algún modo y que yo aprenderé, o quizá pues tendré que adaptarme o tendré que adaptar mi forma de comportarme con él o con ella por las exigencias de ese momento. Mientras que un asistente virtual, por más que simule tener emociones, lo que hace es, con comillas, reaccionar a mí. O sea, yo le doy un input y el asistente reaccionará de una forma que consideramos correcta, pero en muy raras ocasiones será el asistente el que sea el input y yo tenga que ser el output. O sea, yo tenga que aprender a convivir con otros agentes emocionales, por así decirlo. Y el riesgo que puede haber al interactuar demasiado con ese tipo de agentes es olvidar que cuando interactuamos con otro agente emocional es un juego de dos. Nos adaptamos el uno al otro y el otro al uno, y es una vida compartida. No es un intercambio de información, no es un input-output, no es un yo pido y el asistente me da. Es un tema de cooperación, de colaboración y de vida conjunta que esos asistentes no buscan. Me estoy yendo muy lejos. Porque de qué saltaría. Pero está siendo muy interesante a cambio. A temas de cooperación y competición y temas que van muy lejos. Pero
No, pero o sea, yo no creo que esté tan lejos, ¿no? O sea, en el momento en que interactuamos con unas máquinas que nos parecen agentes emocionales, pero que resulta ser que luego son medio agente emocional o el 25% de un agente emocional, y nos acostumbramos a interactuar con esto, cuando luego interactuamos con personas, resulta ser que las personas no son así, y que esto puede tener efectos bastante perniciosos. O sea, como riesgo está bastante bien ahí. Voy a tener que pedir disculpas por las obras que tengo en casa, que son estas cosas de grabar podcast desde casa. Intentaré limar el ruido, pero me parece que os lo coméis sin manera de evitarlo. La cosa es, sobre todo, es clave cuando hablamos de una generación de personas que interactúa mucho con estos elementos unidireccionales y no conoce la diferencia, ¿no? Pero por un tema de sobreexposición o porque no tiene la posibilidad de socializar de otra manera. Ahí hay un cambio cognitivo y empático que es muy, bueno, todavía no sabemos lo que va a pasar con esto, ¿no? Pero no pinta muy bien. Se nota como, bueno, niños y niñas que tienen interacciones de ese tipo con mucha frecuencia, mucha intensidad, tienen grandes dificultades a la hora de socializar con otros seres, aunque no sea humano, aunque sea un animal, ¿no? Es mucho más fácil imaginar el episodio de Black Mirror relacionado con esto que imaginar un episodio de ciencia ficción utópica que nos dice lo maravilloso que van a ser las cosas gracias a esto. La parte negativa está como mucho más aparente y mucho más cercana. Sí, pero al final todos esos asistentes o esas herramientas con las que se relacionan, como dices, muchos niños de ahora o muchas personas adultas ahora al final son teleológicos, son herramientas en las que tú eres el input para un output de unos intereses que pueda haber detrás, y tú interactúas también con ellas, no categóricamente por el simple placer de hacerlo, sino porque quieres algo a cambio. Se convierte en una especie de transacción. La interacción, la comunicación se convierte en una transacción. Y si esa es la forma como se estandarizan las comunicaciones, qué pena, por así decirlo, qué triste, sí. Porque... Sí. Desde luego. Bueno, en fin, esperemos que en algún momento esto se reconduzca y podamos tratarlo y podamos pensar que la gente que hay detrás de esos asistentes y de esa cantidad de interacción que tenemos tiene estas cosas en cuenta y las lleva a una perspectiva algo mejor para nosotros. Yo ahora tendríamos que ir cerrando, porque si no, insisto, me echan bronca. Joan, nos hemos dejado cosas en el tintero. También te damos la oportunidad de, si hay más lecturas y cosas que recomiendas a la gente que nos está escuchando, esas ya están en los enlaces del blog, viajando en el tiempo, pero ¿nos hemos dejado alguna cosa que deberíamos...? Diría que no. O sea, la verdad es que ha sido un podcast muy, muy, muy intenso y muy, muy completo, creo, con ideas muy interesantes y con interacciones muy, muy constructivas. Me gustaría terminar, supongo, en relación a eso último que decíamos de las interacciones con asistentes virtuales y tal, con una frase que creo que no es mía, la he oído en distintos contextos, ahora no recuerdo bien dónde, pero que dice, vendría a decir, parafraseando, ama a las personas y usa los objetos porque al revés nunca funciona. Hacia dónde... A pesar de lo que puedan pensar a veces muchas personas que se olvidan de esto, y ahí comienzan muchos problemas. Exactamente. Oye, pues si os parece, lo dejamos aquí con el taladro de las obras del piso de al lado, y como de costumbre te emplazamos a repetir conversación si te dejas en el futuro, ¿vale, Joan? Perfecto, encantado. Muchas gracias por invitarme y encantado de volver cuando sea. Muchísimas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, lo podrás hacer en nuestro blog, que encontrarás en blogs.uoc.edu/informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros utilizando Twitter, con el hashtag Despacho42. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a un amigo.